Hoy estamos en el último domingo del tiempo ordinario del ciclo litúrgico y por eso la Iglesia celebra la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Es la última celebración. Nos adentramos ya a partir del próximo domingo en un nuevo año litúrgico con el comienzo del Adviento. Y así nos prepararemos para la Navidad. Esta fiesta de Cristo, Rey del Universo, antes se celebraba, cuando fue instaurada por el Papa Pío XI, se celebraba en otro momento, allá por octubre, pero al final fue, después del Concilio Vaticano II, situada aquí, en el último domingo del tiempo litúrgico. Y tiene un significado muy grande. Hay muchos aspectos en esta fiesta, pero hay uno que destaca sobre todo. Colocada así al final del año litúrgico, no podemos perder de vista que esta figura de Cristo, Rey del Universo, está conectada con el comienzo de la historia de la salvación, con la creación de Adán y Eva. Al final de la creación, Dios, en una expresión extraordinaria, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Fue el último día de la creación, el más importante. Fue el día en el que Dios coronó su obra de la creación con la creación de Adán y Eva, su obra más perfecta, tan grande, tan hermosa, que Dios, al contemplar lo que había hecho, dijo: realmente esto es muy bueno. Es la exultación del corazón de Dios al contemplar lo que había hecho. Esa hermosura, esa grandeza, la dignidad de Adán y Eva, de la creación del hombre y de la mujer. Y el hombre había sido creado como cumbre de esa creación, como esa coronación, como rey del universo. Pero Adán y Eva no fueron fieles a la alianza de Dios y entonces no cumplieron su vocación, su misión de ser reyes de la creación. Y por eso aparece Cristo como el verdadero Rey del universo, como el que va a llevar a cumplimiento esa realeza, ese dominio, ese poder que Dios tiene sobre toda la creación. Cuando leemos la segunda lectura, que es importantísimo, es de esos textos importantísimos del Nuevo Testamento, es una pieza fundamental, ahí aparece cómo habla de Cristo, que es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, dice así. Es decir, al leer la historia de la salvación, lo hacemos así porque no tenemos otro modo de verlo, vemos cómo Dios ha creado a Adán. Adán ha traicionado la alianza y entonces ha venido Cristo a restaurar lo que Adán había destrozado. Y es verdad, es así. Pero en la mente de Dios, en su proyecto de amor, antes de Adán ya había pensado en Cristo. Dice así San Pablo: todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo. En la mente de Dios Padre, lo primero de todo no fue Adán y Eva, lo primero de todo fue Cristo. Y Adán y Eva fueron creados en vista de Cristo, teniéndolo como modelo, como el modelo de toda la humanidad. Y por eso Cristo es el verdadero Rey del universo. En Él tenemos la aspiración de lo que queremos llegar a ser. Él es la plenitud de la humanidad. Él es la perfección. Él es la obra acabada de Dios, perfecta, plena.
Y por eso nosotros tenemos que asemejarnos a Cristo, tenemos que identificarnos con Él, tenemos que unirnos a Él, pero no como a veces hacemos, especialmente no sé, los niños o los jóvenes que imitan a sus personajes favoritos, a sus ídolos, a sus cantantes o a los jugadores de fútbol o quien sea. No es esa imitación, eso no tiene nada que ver. La imitación de Cristo no es una imitación externa, llevar su misma ropa, el mismo corte de pelo, estas cosas que la moda trae consigo, que nada más hay que ver una foto de cuando éramos jóvenes para darnos cuenta de lo ridículo que es la moda, pero en fin, esta es otra cosa. Esa imitación no es, la imitación de Cristo es la imitación sacramental, esa imitación, esa identificación con Él, ser otro Cristo. Y eso se nos da por los sacramentos, por el bautismo, por la confirmación, por la Eucaristía, por el sacramento de la confesión, el sacramento del matrimonio, la unción de enfermos. A través de los sacramentos, Dios va realizando en nosotros esa obra de unirnos a Cristo cada vez más, de identificarnos con Él cada vez más, de asemejarnos a Él cada vez más. No una imitación externa, sino profunda, interior, íntima. En lo más profundo de nuestro corazón, Dios, a través del Espíritu Santo, va obrando en nosotros esa identificación con Cristo. Es decir, nos hace ser cada día más Cristo. Y después sí, tiene sentido que intentemos, una vez que ya vamos creciendo en esa identificación con Cristo, que se transparente en toda nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras obras, porque hay cosas que no son de Cristo. Hay deseos, hay pensamientos que no son dignos de Cristo. Hay obras que no son de Cristo, hay reacciones que no son de Cristo. Hay modos de afrontar la vida que no son los de Cristo. Hay modos de concebir la vida, de concebir nuestras relaciones con los demás, el matrimonio, el trabajo, las relaciones sociales, que no son las de Cristo. Y por eso también, una vez que vamos identificándonos con Él sacramentalmente, tenemos que ir identificándonos con Él de manera vivencial en nuestra existencia, en nuestra lucha de cada día, en nuestro esfuerzo por vivir más de acuerdo, más en consonancia con lo que es y representa Cristo, para que entonces Él sea el verdadero Rey de mi vida, el Rey de mi alma. ¿Cómo es Cristo Rey? A veces la imagen que tenemos en el mundo, porque es así lo que estamos acostumbrados, es que el poder humano se basa en la fuerza, en el control. Hoy más que nunca estamos controladísimos. Si tenéis un teléfono estáis perdidos. Más controlados imposible. El dominio, la ambición, la codicia, el orgullo, la vanidad, el ser más que nadie, el intentar aspirar a cosas a costa incluso de los demás, la ambición de pisotear la dignidad de los demás, ese poder que quiere incluso y que ambiciona el control de todo, el que seamos sujetos, el que estemos sujetos a una servidumbre, aunque aparentemente se nos hable de libertad, pero en el fondo estamos esclavizados, estamos ahí como aherrojados, como en cierto modo atados, ¿no? Y por eso ese concepto de poder es el del mundo, el que tiene más dinero, el que tiene más poder, el que tiene más fuerza, el que tiene más ambición, el que tiene más codicia. Ese no es el poder de Cristo. Cristo reina desde la cruz. Lo hemos visto en el Evangelio. Ahí es Cristo Rey. Le pusieron en lo alto de la cruz el título de la condena, además en forma de burla. Este es el Rey de los judíos, como diciendo, fijaros qué rey tenéis. Para esto, pero era un título verdadero. Cristo es Rey de nuestras vidas, pero es Rey de una manera distinta a lo que el mundo entiende por el dominio. Es un Rey que sirve,
es un rey que se entrega, es un rey que perdona. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un rey que comprende, es un rey que da la vida, no que la quita. Es un rey que nos ama y que nos quiere por encima de todo. Por eso Cristo reina cuando se abaja para lavarle los pies a sus discípulos. Y Cristo reina cuando toca a los leprosos y abraza a los niños y perdona a la mujer pecadora. Cristo es rey cuando, después de resucitar, a esos discípulos suyos que habían salido huyendo por miedo, los vuelve otra vez a reunir y los consuela y los conforta y los perdona y les da una nueva misión, porque el Señor confía en nosotros, a pesar de los pesares, a pesar de nuestras traiciones y rebeldías, de nuestros rechazos. El Señor sigue confiando en nosotros. Por eso Él quiere seguir siendo y cada vez más Rey de nuestra vida. Hoy es un día para decirle: Señor, quiero que reines en mi vida, pero quiero que reines de verdad. Quiero que me ayudes a abrirte las puertas de mi vida, a dejarte entrar, a que seas tú el que llene mi corazón, el que lo llene de luz, de paz, de amor. Quiero que seas tú el verdadero dueño de mi vida y de mi corazón. Hoy es un día precioso y extraordinario para pedirle al Señor que entre más dentro de nuestra vida.